Buenas tardes muchachos, de antemano gracias por estar acá en esta tercera clase de normas internacionales de información financiera NIF. Recordemos un poquito lo que hemos visto para aquellos estudiantes que de pronto no han logrado conectarse en las otras clases y tienen como algunas dudas de lo que estamos viendo. Entonces, primero vimos lo importante de tener unas normas internacionales de información financiera en una empresa. Recordemos que dijimos que eran importantes porque nos vuelven más competitivos en el mercado, nos pueden igualar en el momento de tomar decisiones con otras empresas a nivel internacional, porque es una obligatoriedad, porque a través de las normas internacionales podemos llegar a otros países. Listo, porque la información va a ser igual en todas partes. Bueno, estábamos viendo el tema de políticas para poder tener unas NIF, normas internacionales de información financiera, bien ajustadas en una empresa. Hay que crear unas políticas. Y hemos hablado que las políticas son como esa base que nos argumenta esas normas. O sea, la política es cómo voy a yo adaptar cada norma en las empresas, ¿cierto? Recordemos que hay alrededor de unas 35 normas de internacionales de información financiera, que existen tres grupos: grupo 1, que aplica las normas como tal, las normas plenas; grupo 2, que son las pymes; y grupo 3, que son las propiedades horizontales y las personas naturales. Las pymes y las personas naturales y propiedades horizontales aplican NIF para pymes, que está dirigida a través de secciones. Son secciones de la norma en general. ¿Listo? Entonces, las políticas, estamos viendo las políticas para poder entrar entonces más a fondo a través de la norma. Recuerden que esta materia es 100% teoría, no hay nada práctico, no, porque realmente es cómo adaptar la norma, y para poder saber cómo adaptar la norma lo importante es tener unas políticas bien claras. Entonces, ¿cuál es la idea de esta materia? Aprender a hacer unas muy buenas políticas con base en las que estamos viendo, y al final del curso ser capaz de generar y de leer estados financieros bajo NIF. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces ya vimos la introducción al manual de políticas contables, que es como por qué se adaptan las normas internacionales en una empresa, cuál es el objetivo en cada empresa. Recuerden que cada empresa es un mundo completamente diferente. Hay empresas, la mayoría de las empresas mejor, manejan política de efectivo, porque todas manejan caja, bancos, recuerdan, política de cuentas por cobrar, porque la mayoría de las empresas, por no decir que todas, venden a crédito, así sea 8 días, 10 días, 15 días, o 30, 60 o 90, ¿cierto? Existe unas políticas de deterioro de cartera, porque en muchas ocasiones esas cuentas por pagar son de difícil cobro, esas cuentas por pagar son irrecuperables, así sucesivamente. Existe una otra política del valor de los activos. Acá en el valor de los activos y en propiedad, planta y equipo quedamos hace 8 días y vimos que era el valor, que era el costo de un activo. Porque se cataloga, mejor dicho, un activo, porque es un activo tangible, que es todo aquel que yo puedo tocar, ver y tocar. Recordemos que entre los activos tangibles en la contabilidad son todos los que están en la cuenta 15. Está desde construcciones y edificaciones, terrenos, edificios, casas, apartamentos, locales, todo eso son tangibles, yo los puedo ver y tocar, ¿cierto? Están también los activos de muebles y enseres, que son todo lo que yo tengo en la empresa: escritorios, sillas, archivadores, todo lo aquello que yo pueda tener, vitrinas que tengan una empresa, mesas, todo lo que yo pueda tener, muebles y enseres. Están los activos de equipos de cómputo, que son todo lo que tiene que ver con computadores, impresoras, si tengo por ejemplo máquinas de sublimación, todo ese tema de activos de cómputo. Listo. Eh, Está el tema de activos de telecomunicaciones, que son todo lo que tiene que ver con celulares, teléfonos,
Bueno, está el tema de flota y equipo de transporte, que es el todo es lo que tiene que ver con vehículos, motos, camiones. Entonces, hablábamos que cada activo de esos tiene un valor de compra, que es un valor de adquisición, y que también hay un valor del mercado, que es cómo lo puedo yo vender, y que también hay un valor del deterioro, de la depreciación, que es lo que yo le calculo mensualmente a un activo para afectar mi costo y desvalorizar un poco el activo, porque el activo con los años tiene su vida útil y a través de los años decidimos si el activo hay que darle baja o si el activo puede producir más, digámoslo así. Listo, esa la vimos la semana pasada. La semana pasada les dejé que cada uno investigara una política, unos muy juiciosos ya me la dejaron cargada, otros no, entonces los invito a que por favor los que faltan lo hagan y me la monten ahí en el foro, porque eso hace parte de las notas de seguimiento y en un momento de pronto hasta de notas finales o de notas de parciales, la participación es importante. ¿Listo? Entonces hoy vamos a seguir con la política de cuentas por pagar. Recordemos que la política de cuentas por pagar es toda aquella que es el pasivo, o sea, la 22. Vamos a hablar entonces hoy de política de cuentas por pagar, obligaciones financieras, beneficios ampliados, para ir terminando ya el tema de políticas y entonces en la próxima clase, si nos da el tiempo, entrar arduamente a la norma como tal. Entonces vamos a ver la política de cuentas por pagar. Ya la voy a abrir por acá. Denme un segundito. La tenía abierta, pero se me salió la... Bueno. Listo. Entonces, política de cuentas por pagar. Entonces, hablábamos que todas las políticas tienen un objetivo. Todos tenemos claro que es un objetivo, ¿cierto? Hay un alcance, o sea, hasta dónde pretende llegar la norma y ya después habla acerca de la política como tal. Todas las hemos visto así, ¿recuerdan? Bueno, entonces hay una pequeña introducción. ¿Quiénes son las cuentas por pagar de una empresa? Los acreedores, los proveedores y las partidas por pagar de pasivos financieros. ¿Quiénes son los acreedores de una empresa? Son todos aquellos que tienen que ver con mi empresa, pero no directamente con la operación. Me explico. Entre el acreedor y el proveedor la diferencia es que uno tiene que ver con mi operación o mi producción y el otro no. El proveedor es el que ve directamente con mi producción y el acreedor es el que yo lo necesito, pero no es indispensable para mi producción. Un ejemplo de un acreedor, empresas públicas de Medellín. Un ejemplo de un acreedor, el arrendamiento. Otro ejemplo de un acreedor es, por ejemplo, el señor que me vende la papelería. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo los necesito a ellos, necesito papelería, necesito arrendamiento y necesito un lugar pues donde hacer y donde tener mi empresa y necesito a empresas públicas porque me proporciona agua y energía, ¿cierto? En cambio, los proveedores son aquellos que tienen que ver directamente con mi operación, por ejemplo, los que me venden las materias primas. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de blue jeans, es el que me vende la tela, el que me vende los botones es mi proveedor, el que me vende los cierres es mi proveedor, el que me hace el proceso de desteñir, de hacerle los rotos, de pegarle las perlas, de estamparlo, de ponerle lo que sea. A esos blue jeans es mi proveedor. Mientras, por ejemplo, EPM yo lo necesito porque me puede suministrar energía o agua, pero no tiene nada que ver con mi pantalón, ¿sí o no? Desde ese punto. Bueno, entonces, ¿a quién le debo yo? A acreedores, a proveedores. Algunos momentos en esta política pues depende de la empresa. Si la empresa es chiquita la puede llevar acá los bancos, pero si la empresa es muy grande es mejor que tenga una política de obligaciones financieras aparte, ¿cierto? Pero si es pequeñita la puede acomodar en esta. Bueno, por ejemplo, esta empresa que es la que hemos venido mirando desde el principio,
Entonces dice así: los acreedores, proveedores y partidas son por pagar son pasivos financieros cuyos pagos son fijos o determinables y que no se negocian en el mercado activo. ¿Qué quiere decir que no se negocian? Que yo no puedo ir a decirle a mi proveedor: mire, yo le voy a pagar la factura, pero un ejemplo, el proveedor me hizo una venta de 1.000.000 de pesos masiva, es 1.119.000, ¿sí o no? Y yo le decía: yo le voy a pagar 800 y no le voy a pagar el IVA. No, eso no es negociable, eso no entra en una oferta y demanda. No, porque yo ya soy el propietario, ya tengo el control en el caso de la tela, Y el señor, cuando me vendió y yo le recibí la factura, yo estuve de acuerdo con los precios que él tenía en la factura. Entonces las cuentas por pagar no se negocian en un mercado activo, como en un mercado de pulgas, no. Para yo negociar una cuenta por pagar, así tiene que ser que sea una cuenta por pagar demasiado vieja y que ya me hayan hecho un cobro jurídico. Ahí sí, pues ya podría entrar yo a negociar lo que es el tema de intereses y cobros de derechos de abogado, pero como tal el capital no se negocia. ¿Listo? Dentro de las cuentas por pagar de esta empresa hermética se consideran las obligaciones de la empresa que tiene en la entrega de dinero en efectivo en algún momento, en algún instrumento. O sea, siempre detrás de una cuenta por pagar hay dinero. Y si yo no tengo dinero, tendré que pagar con mis activos a última instancia. Si yo no tengo para pagarle al mismo proveedor de tela que me vendió 1.000.000 de pesos, no tengo, y me tiro a la quiebra, habrá algún momento en que de pronto le tenga que decir al señor: vea, yo le voy a pagar con un computador. Eso pues casi no se ve, porque normalmente los proveedores siempre esperan el dinero y se hacen conciliaciones y se hacen abonos o se hace alguna cosa. Para yo pagar con mis activos tiene que ser que la empresa se declare 100% en quiebra y que empiece un proceso de liquidación o disolución. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta política es establecer las bases contables para el reconocimiento y medición y presentación de las cuentas por pagar a acreedores y demás obligaciones de Hermetic Proc. ¿Listo? Esta política con el alcance, hasta dónde pretende llegar la política. Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos financieros bajo las normas internacionales de información financiera NIF, proveniente de obligaciones contraídas por la empresa, en este caso nuestro ejemplo Hermetic. Son personas naturales y jurídicas y comprende cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a acreedores, otras cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas. ¿Listo? Esta política no aplica para los siguientes hechos económicos, dada que cada uno posee su propia política, lo que les decía ahorita. Hay empresas que tienen la política de cuentas por pagar a bancos aparte, como esta. Entonces, esta política que estamos viendo no aplica para instrumentos financieros que surjan de obligaciones financieras. Para eso hay una política aparte. Obligaciones financieras que surjan de adquisición de activos mediante arrendamientos financieros. Acordémonos que ya les he dicho que arrendamientos financieros son todas aquellas cosas que están por leasing. Y cuando un activo está por leasing, quiere decir que tiene opción de compra. Yo puedo ir pagando y pagando y pagando como un arrendamiento mi activo, y al final de que el término que esté leasing o el préstamo de esa deuda, yo le puedo decir al banco con el que lo tengo, si es bajo leasing, yo lo voy a comprar. ¿Cuánto vale? Entonces le dirán: bueno, usted ha pagado tanto y ese activo vale tanto, entonces nos debe una diferencia de tanto. ¿Sí me entienden? Un ejemplo, el activo valía 100.000.000 de pesos. Al determinado 10 años usted ya ha pagado 50 millones. Entonces a los 10 años usted le dice al banco: como es un activo financiero, un leasing, yo lo quiero comprar. ¿Cuánto vale? Entonces el banco le dirá: bueno, como ya se ha depreciado y ya no está nuevo porque han pasado 10 años y ya usted le ha dado uso y todo, entonces me lo puede comprar en 70 y usted ha pagado 50, deme 20. Así más o menos funciona un activo, un leasing. Las obligaciones laborales tampoco entran en esta política porque tienen su política completamente aparte. Y los activos estimados y los créditos judiciales que serán tratados en la política contable de provisiones. Listo. Política contable general. En la empresa Hermetic reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor las cuentas por pagar,
los derechos de pago a favor de terceros originados por prestación de servicios o la compra de bienes a crédito y en obligaciones contraídas a favor de terceros. Se reconoce una cuenta por pagar en el balance en la medida que se cumplan las siguientes condiciones: que el servicio y el bien haya sido recibido a satisfacción, o sea, yo tenga pleno control del servicio o el bien; que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser valorada con fiabilidad, o sea, yo tengo un documento donde realmente me diga cuánto valió el bien o el servicio; que sea probable que haya una consecuencia de pago de la obligación presente y se derive la salida de recursos, o sea, que sea probable su pago a futuro, en un mes, 2 meses, 3 meses, un año. ¿Listo? Hermetic ha definido actualmente una política de pago a proveedores y otras prácticas comunes por medio de las cuales realiza pagos y cancela las cuentas por pagar por concepto de obligaciones de forma quincenal. O sea, esta empresa paga las cuentas por pagar de forma quincenal. Casi siempre se cruza con el tema de la nómina. ¿Cómo así? Si en una quincena hay nómina, entonces esa quincena no hay pago a proveedores. Más bien es en la otra. Entonces una quincena es nómina y la otra quincena es pago a proveedores para que la empresa pueda tener recursos. Porque se ha visto, y lo digo porque se ve, que si se junta pago a proveedores y nómina, la empresa no alcanza a pagar todas las obligaciones que tiene. O sea, no le da el flujo. Tiene que ser de pronto una empresa súper organizada, pero es muy difícil que le dé pues su flujo. Casi siempre ellas dicen, bueno, en la quincena contraria a nómina pagamos proveedores. Bueno, el plazo normal del pago se incluye dentro del concepto de pago a proveedores de bienes y servicios los pasivos originados por la compra a crédito de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su objeto social. Lo que les dije ahorita, los proveedores, ¿quiénes son? Los que venden la tela, en el ejemplo que les puse. Los botones, los cierres, los que estampan, los que le hacen el desteñido, los que le hacen los rotos, etcétera, en nuestro ejemplo. ¿Listo? Estos bienes pueden ser nacionales o internacionales. Yo puedo tener proveedores que me importan tela, o me importan unas piedras para ponerle a los blue jeans, o importo, no sé, cierres, alguna cosa. Ese proveedor también hace cuenta de va a ser parte de mis cuentas por pagar. El plazo normal de pago es de corto plazo. Recordemos que el corto plazo es lo que se maneja dentro de 2 años mínimo o hasta un año, o sea, lo que está casi en el periodo fiscal presente. Y lo a largo plazo es lo que pasa de 2 años, listo, eso ya se los había dicho. Entonces el plazo normal de pago es a corto plazo y es definido administrativamente. ¿Por qué administrativamente? Porque obviamente la administración revisa cuáles son las cuentas por pagar más viejas. Yo no voy a entrar a una empresa a administrar y empezando a pagar lo que se acabó de comprar. Yo que empiezo a pagar lo que viene más viejo. Todos los saldos son en moneda extranjera, se actualizan al cierre contable mensual de la tasa de cambio correspondiente al cierre del periodo. Cuando yo compro en otro país, debo pagar a precio de moneda de ese país, sea dólares, euros, libras, soles, lo que sea, ¿cierto? Y para eso hay un tema que se llama TRM, o tasa representativa del mercado. Cuando yo recibo mi factura, lo más normal es contar lo que me llegó, que sí me haya llegado lo que dice la factura, ¿cierto? Y después que la entregan a contabilidad tiene la obligación de revisar que TRM había el día en que se recibió la factura, o sea, qué tasa representativa del mercado, a cómo estaba esa moneda de otro país al valor colombiano. Por ejemplo, ustedes ven que en las noticias cada rato dicen valor de la TRM del dólar, 3.950,25. ¿Qué quiere decir? Que ese día el dólar estaba a ese precio. Que si yo ese día recibí facturas del exterior, yo tuve que haber hecho mi transformación de dólares a pesos bajo esos 3.950,25. Eso es, listo. Bueno, los acreedores por arrendamiento, seguros, bienes y servicios en general, ellos también van aquí en esta política. Se incluyen dentro del concepto por comisiones, honorarios, arrendamientos, seguros, bienes y servicios en general, los pasivos originados por la compra a crédito de bienes o servicios.
o el uso de activos de propiedad horizontal de terceros cuyo destino es servir al apoyo y soporte del desarrollo del objeto social. O sea que entonces entre los acreedores, lo que les decía ahorita, están los arrendamientos, donde tengo mi bodega o mi local o mi oficina, hay que hacer un pago de arrendamiento. Los seguros, si yo tengo que pagar mensualmente las pólizas de los seguros de hurto, de sustracción, de daño, de robo, esas pólizas que son normalmente en las empresas mensuales, se adquieren unas obligaciones con las aseguradoras y cada mes se paga una póliza de seguro, valga la redundancia, para tener asegurado todos los bienes y enseres de la empresa por si hay algún siniestro. Los servicios en general, pues hablábamos del tema de los servicios públicos, que es muy importante. En esos servicios también cabe el tema de la revisoría fiscal, del contador, del abogado. De pronto si va la señora y hace el aseo es una vez a la semana y le pagan por cuenta de cobro. De pronto si ahí es un mensajero de terceros, pues no es directo con la empresa, sino una empresa de mensajería, o se contrató un tercero para que haga las vueltas y también se les paga cada 15 días, cuando hay que pago a proveedores. Listo, el que arregla los computadores o el que va y revisa la impresora pues cuando está mala, la papelería, todo ese tema caben acreedores. Los impuestos por pagar. Recordemos que en Colombia los impuestos por pagar son mensuales, está la retención en la fuente y dependiendo la empresa puede ser el IVA mensual o cuatrimestral, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dependiendo de los ingresos? Dependiendo de los ingresos de la empresa, el IVA es mensual o cuatrimestral. El impuesto de industria y comercio se paga cada mes, dependiendo del municipio. Por ejemplo, Medellín no a todas las empresas las tiene grabadas con industria y comercio, sino como a las más grandes. Pero Itagüí sí las tiene a todas grabadas con industria y comercio. Y si hay otros impuestos, recordemos que está el impuesto de renta, ¿qué otro impuesto puede haber? Si está el impuesto de vehículos, si para esa época se tiene que pagar, pues se tiene que tener en claro los impuestos en el flujo de caja y en la proyección de cuentas por pagar. Bueno, los avances de anticipos recibidos. ¿Qué son los avances de anticipos recibidos? Son dineros por concepto de acuerdos o ingresos recibidos por contratos a desarrollar del tiempo futuro. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces si yo voy a hacer por ejemplo, soy una empresa constructora y voy a hacer una obra. En una obra me contrataron y esa obra que hace para yo empezar y comprar materiales me hace un anticipo. Pero ese anticipo para mí se vuelve una cuenta por pagar hasta que yo ejecute el contrato. Porque si por X o Y se decide terminar el contrato o la obra, o yo no termino la obra, o la empresa que me contrató está inconforme con mis servicios, a mí ¿qué me toca? Devolverle ese anticipo. Entonces hasta que yo no termine la obra como tal y el cliente no esté satisfecho, yo no puedo entrar a decir que saneé la cuenta por pagar del anticipo. ¿Listo? ¿Cómo se sanea una cuenta por pagar por anticipo? Con la factura de venta. Con la factura de venta. Listo. Reconocimiento, o sea, entonces todo esto que vimos anteriormente son las cuentas por pagar que yo tengo en esta política. Ahora vamos a hablar del reconocimiento y medición. El reconocimiento está relacionado en el momento en que la obligación a favor de terceros son incorporadas en la contabilidad, o sea, en qué momento entra la obligación de hacer una cuenta por pagar, en el momento en que yo tenga derecho propio absoluto del bien o del servicio, o que ya me hayan prestado el servicio al 100%, o que yo lo haya pactado que en el 50 o 70% el servicio, y el bien en el momento en que yo reciba todo el bien. Por ejemplo, si es materia prima, entonces el momento en que yo reciba la tela, en ese momento es la obligación. ¿Listo? En ese momento debe llegar una factura y esa factura debe estar contabilizada o causada en contabilidad para generar una cuenta por pagar. ¿Listo?
Bueno, la medición está relacionada con la determinación del valor y debe registrarse contablemente para reconocer las obligaciones a favor de terceros. Bueno, cuentas por pagar a proveedores y bienes, ya hablamos de ellas. Entonces la obligación a favor de terceros originado en contratos, ya hablamos en contratos o acuerdos, deben ser reconocidas en la medida en que se cumplan los siguientes requisitos: que el bien o servicio sea recibido o se viene recibiendo a satisfacción, lo que les estaba diciendo. Es probable que el pago de dicha obligación se derive de la salida de recursos que llevan incorporados beneficios mutuos. O sea, es probable que el pago de dicha obligación se derive de la salida de recursos. O sea, si yo fui la que anticipé a un proveedor grande, por ejemplo la empresa constructora, ella logra una obra, ¿cierto? Logra realizar una obra y de esa obra le dan el 30% del anticipo. Pero la empresa constructora con ese 30 va y busca un proveedor donde también le vaya a ir soltando la mercancía o la materia prima para hacer la obra y también le anticipa a esa empresa un 20% que le alcance con su 30% que le dieron, ¿cierto? En ese momento ella ya adquirió con esa empresa grande, con el proveedor, una obligación y le dijo, vea, yo le voy a comprar a usted tanto, un ejemplo, pongámosle 100.000 pesos, le voy a comprar 100.000 pesos de mercancía, entre ladrillos, no sé, cemento, tierra, de esa piedrilla con la que hacen el tema de construcción, varillas, todo eso, ¿cierto? Le voy a comprar, pero yo le voy a dar el 20%, porque usted ya recibió el 30%. ¿Qué hizo usted con el proveedor? También adquirió una cuenta por pagar y también le anticipó, ¿cierto? Entonces, en ese momento también se originó una cuenta por pagar. Y que el valor pueda ser determinado de forma confiable, o sea, a través de la factura. Bueno, entonces esto fue lo que les dije ahorita. Los acreedores por arrendamiento operativo se reconocen en la medida que el bien o el objeto del contrato es utilizado. O sea, yo no voy a pagar un arrendamiento si no lo he, digámoslo así, si no soy beneficiaria de él. Lo mismo pasa con los seguros. Si yo realmente no tengo unas pólizas, te tengo las cosas aseguradas, pues ¿para qué voy a pagar seguro? ¿Sí o no? O sea, todo tiene que estar debidamente soportado. Igual los impuestos por pagar. Si se originan impuestos por pagar. Si yo no tengo ventas, no voy a tener impuestos por pagar de IVA generado. ¿Sí o no? Sino que voy a tener, si tengo de compras, voy a tener, son impuestos descontables. Entonces, o sea, todo es relevante. Según esto último que estamos mirando es, si hay un objeto, hay una obligación. Si hay un bien, hay una obligación. Si hay un servicio, hay una obligación. Si no lo hay, pues no hay obligación de pago. Listo. La medición posterior deberá indicarse desde el reconocimiento inicial si la cuenta por pagar es de largo plazo o corto plazo. Eso es donde se define en el momento de la negociación o de que la factura entra a contabilidad. Dice, la medición posterior del pasivo financiero, debido a que las cuentas por pagar corrientes, o sea, de menos de 12 años, de que son a corto plazo, se medirán a su valor nominal siempre que el efecto del descuento no sea significativo. ¿Cuál es el valor nominal? Pues el valor de compra, el valor de adquisición, el valor con el que se hizo la negociación de cuánto iba a valer ese bien o ese servicio. Si hay algún descuento, se revisará que ese descuento no sea demasiado alto y que afecte ese precio de compra. Porque si a mí me dan el 50% de descuento, entonces es un valor muy significativo para yo decir que el producto valió 100 pesos menos el 50. Es mejor decir que el producto valió los 50, su precio real después de descuentos. Listo. El procedimiento para explicar, a ver, vamos a ver qué más decía acá. Las cuentas por pagar se pagan mensualmente normalmente. Las cuentas por pagar a largo plazo son créditos. Entonces normalmente cada mes usted que paga un pedazo del capital y un pedazo del interés, ¿cierto? Pero esa la vamos a ver ahorita que veamos la otra.
para esta empresa y para muchas empresas es importante dejar claro en las políticas que se tendrá un flujo de efectivo. ¿Qué es un flujo de efectivo? Un flujo de efectivo normalmente es un cuadro en Excel donde están las entradas y salidas del dinero. Eso se hace con el tema de que realmente la plata cuando entre sea utilizado para fines de la misma empresa y la plata no se vaya deteriorando y no se pierda. Porque muchas veces en las empresas puede entrar mucha plata, pero si le ponen otras patas que no están en el flujo, pues se quedan alcanzadas las cuentas por pagar, quedan pendientes el pago a acreedores, quedan pendientes la nómina, y es porque realmente en lo que se invirtió el dinero no estaba en el flujo de caja. Yo voy a ver si les traigo la próxima clase. Ah, por acá tengo uno. Venga, miremos un flujito de caja y verá cómo funciona un flujo de caja. Vea, vamos a mirarlo en esta. Yo lo busco para que lo miremos. Flujo de caja. Un flujo de caja, entonces es un cuadro, valga la redundancia, es más fácil manejarlo en cuadro, donde dice, normalmente el flujo de caja se lleva meses o años. Es una de las cosas que piden los bancos. Entonces dice que es un flujo de caja 6 meses, de julio a diciembre del 2019 era este. Dice, el efectivo que venía, la recuperación de cuentas por cobrar, o sea, lo que recaudo de cartera. Otros ingresos que pueden ser recuperaciones, costos, gastos, incapacidades y demás. Y ingresos de facturación, o sea, lo que vendí. Esto me muestra el total de ¿qué? De los ingresos. Ahí está, el total de los ingresos. Y a este total de los ingresos le sumo el costo. ¿Cuánto me vale a mí producir esos ingresos? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en esta empresa ejemplo, tiene unos ingresos de 24 millones y su costo de producción de ventas son 12, aproximadamente un 50%. Y acá después dice total del costo, la utilidad operativa, que es lo que entró menos lo que me valió, y empezamos a hablar de los gastos administrativos y de ventas. Entonces es decir que el pago de personal, ¿cuánto vale? Los honorarios, ¿cuánto vale? Arrendamientos, en este caso esta empresa no tiene. Es una empresa que funciona en una casa, entonces no tiene arrendamientos. Impuestos, no se tuvo en cuenta los impuestos en este flujo, pero se deben de tener en cuenta. Los servicios públicos, acuérdense que son energía, agua, teléfono, internet, celulares, y unos gastos varios que pueden ser transporte, gasolina, parqueaderos, papelería, demás. Todos esos gastos varios suman 3.900.000. De estos 11 millones menos estos 3, bueno, aquí antes de hacer la resta dice gastos financieros. Son los gastos que me saca el banco por gravamen movimiento financiero, comisiones, IVA de comisiones y demás. Y de todo este valor, mire, de los 11 millones de la utilidad operativa, yo saco los 3 y saqué los gastos financieros, generando una utilidad de 7.297.000. Entonces dice, posición final del efectivo. Yo empecé el mes con 1.766.000 en la caja. Después recuperé 1.937.000 de cartera. Y al final me debe quedar con la utilidad que me quedó, 7.297.000. Esos 3 los sumo y me debe dar la posición del efectivo. O sea, con cuánto efectivo voy a cerrar yo ese mes. ¿Cierto? Entonces, según este flujo, el efectivo me va a pasar, ver acá el mismo valor. Este valor de 3.593.000 es el que me pasa para julio. Es con lo que yo empiezo julio. ¿Listo? Y en julio dice que tenía una recuperación de cartera en junio de 1.900.000. Y aquí me pasaron, ¿qué quiere decir? Que la cartera de junio, lo que vendí, lo tengo que recuperar en julio. O sea que las facturas de venta son a 30 días. Yo a los 30 días debo recuperar esta cartera. Mírela ahí. ¿Cierto? Y generar ventas por siquiera un 10 o 15% más. Es lo más normal. O sea que yo en julio tuve un crecimiento de esta empresa aproximadamente de 39 millones de pesos. Vuelvo y cojo todo el efectivo que tenía,
cojo el costo, que es del 60% en este caso, me da el costo total, la utilidad de la operación, y a esta utilidad de operación vuelvo y le saco los gastos administrativos y de ventas, los gastos financieros, y vuelvo y me queda una posición del efectivo en 11. O sea, lo que recaudé, lo que recaudé de mi cartera, lo que recuperé, menos el costo, menos los gastos administrativos, vuelven y me ponen el efectivo en que me debe quedar de ese mes 11 millones. Véalos aquí en agosto. Aquí vuelven y aparecen. Y entonces aquí me dice que ya no recuperé 38 millones, sino que parte de esa cartera puedo decir que la tengo a 60 días. ¿Sí pillan? Es como la mitad, un poquito más de la mitad voy a recuperar de la cartera. Y vuelve y juega así hasta mostrar, por ejemplo, en diciembre teníamos que haber cerrado en esta empresa con un efectivo de 26 millones. Fuera en la caja o fuera en bancos, pero tuvimos que haber cerrado así. Esto es un flujo de efectivo. Entonces, cuando a mí me queda, por ejemplo, un efectivo de 11 millones un mes con otro, yo aquí en estos pagos puedo meter cuentas por pagar a proveedores y pagarles 8, 9, 10 millones de pesos, con tal de que a mí me quede un colchoncito en la caja, porque pueden haber gastos inmediatos o pagos inmediatos, listo, o pagos de contado. Eso es un flujo efectivo. Listo. Volvamos a la política. A ver si nos da pues que... bueno, acá estamos. Listo. Entonces nos fuimos a mirar cómo se hacía el flujo de efectivo para tener en la administración un flujo, cuándo se van a pagar los pagos, a quién se le va a pagar o qué dinero se dispone de pagar. En el caso que vimos mensualmente, eso lo podemos hacer semanal, quincenal o simplemente dejarlo semanal y cumplirlo. Mensual y cumplirlo. Entonces, procedimiento para la adquisición del costo amortizado. Recordemos que el costo amortizado son los intereses más que todo que yo pago. Amortizo una deuda, amortizarla es llevarla al tiempo, no son los intereses, sino coger una deuda y llevarla a varios años. Eso es amortizar. Entonces, en el costo en el costo amortizado está el capital y los intereses. Yo siempre a un crédito le tengo que pagar un pedazo del capital, aunque sea más o menos. Muchas veces empieza uno pagando menos del capital y muchos intereses, y más o menos a la mitad de un periodo de un crédito se voltea, ya empiezo a pagar buen dinero al capital y más poco interés. ¿Listo? Bueno, el procedimiento se expone. Entonces, si se evidencia que el efecto del descuento es significativo, la valorización de los flujos de efectivo se realizará utilizando el método de costo amortizado mediante la tasa de interés efectiva. El procedimiento que se expone a continuación no aplica para cuentas por pagar con tasa de interés fija. Esto es más que todo para cuentas por pagar de bancos. Cuando la tasa de interés pactada entre la empresa y el tercero sea igual a este por encima de la tasa del mercado adecuada para los créditos de la misma clase. Esta la vemos cuando estemos mirando la del financiero. Listo. Entonces dice que cuando hay deudas a valor amortizado, al valor del costo amortizado, o sea que son pagaderas en el tiempo, yo debo elaborar una tabla diciendo mensualmente cuánto le pongo al capital y cuánto le pongo al interés. Normalmente esa tabla ya me la dan cuando yo hago el crédito, me dan esas tablas. Entonces es muy importante esas tablas de amortización traerlas a los flujos de efectivo o traerlas a relación en el momento de hacer la programación de los pagos a proveedores. Listo. Claro que aunque en nuestra cultura pues de Colombia uno normalmente dice, hay que pagar el crédito que vale 500.000 pesos.
usted no es, o las empresas o nosotros no somos decir, ay, voy a pagar solo el capital. No, nosotros no, la conciencia se ha creado de que si el crédito es de 500, tienen que salir 500, indiferente que sean los 300 para el capital y 200 para intereses. Pero nosotros nos mentalizamos que es la cuota fija. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces ya dice por acá el retiro. Bueno, los ingresos recibidos. Todo este tema, todo este pedacito habla de los créditos de bancos o aquellas obligaciones que son muy grandes, que se van a llevar a mucho tiempo, pero normalmente en las empresas casi no se ve eso. Lo que sí se ve son los créditos pues financieros. Pero es muy difícil que un proveedor me venga a mí que me va a soltar 100 millones y que se los va a pagar en 3 años. Eso realmente no es que pase mucho, eso no pasa mucho. ¿Por qué? Porque el proveedor no tiene la capacidad de financiamiento, de financiarme la mercancía a tanto tiempo. Los que tienen esa capacidad es el sector bancario. Bueno, los ingresos recibidos para terceros. En esta empresa no existen ingresos recibidos para terceros. ¿Qué son ingresos recibidos para terceros? Son dineros que consignan en la cuenta de la empresa, que son del dueño, del hijo del dueño, de la esposa. Entonces simplemente la consignan en la cuenta de la empresa porque saben que eso tributariamente se puede dar un manejo diferente que si llega a la cuenta de ellos. ¿Listo? Por ejemplo, el hijo vendió la camioneta en 300 millones de pesos. Entonces, para que eso no le pase por el banco de él, porque lo graba inmediatamente en renta y lo pone a pagar impuestos de renta como persona natural, ¿qué hacen? No, que lo consigna a la empresa. Y la empresa ya, eso es dinero de terceros, porque eso ni entra. Así como entran los 300, le tenemos que volver a los 300. Es más, para la empresa a veces genera un costo, que es el gravamen en movimiento financiero o el 4 por mil, como lo conocemos. Y el hijo del dueño no me va a decir a mí, no, entonces descuentes el 4 por mil. No, para la empresa genera un costo, aunque ese costo sea deducible de impuestos. ¿Listo? En esta política también podemos hablar de las bajas de la baja de cuentas. La baja de cuentas se da cuando de pronto yo le compré a un proveedor X y el proveedor se me perdió. Y pasan los meses y yo lo llamo para pagarle, o él ni llama, o sea, se perdió. Y yo no sé dónde ubicarlo. Pasa el tiempo, 2 años, 3 años, y una cuenta por pagar, y nada, yo le puedo dar de baja. ¿Listo? Claro está que tiene que quedar escrito bajo una nota contable, o sea, bajo una certificación que se dio de baja, como una revelación en los estados financieros de que esa cartera se dio de baja. La presentación y revelación, recordemos que las revelaciones son las notas a los estados financieros y me tienen que decir palabras. Antes eran números también, yo podía simplemente relacionar las cuentas y ya. Ahora no, yo tengo que entrar y hablar en una nota de contable, en una notica, hablar de las revelaciones de las notas, de las revelaciones de cada cuenta. ¿Listo? Por ejemplo, si se da de baja una cartera, el valor de 300.000 pesos del proveedor tal, se dio de baja porque el proveedor se buscó, se intentó, se llamó, o sea, no se encuentra. Llevamos 2 años, 3 años indagando sobre la información para hacerle el pago y el proveedor realmente no lo logramos ubicar. Entonces se da de baja, algo así. ¿Listo? Entonces dice que los saldos de cuentas por pagar deben ser reconocidos y presentados en forma separada, de acuerdo con su origen y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de acreedor y la naturaleza está relacionada con el hecho económico. Entonces, en el momento de yo hacer la revelación es importante citar si es un acreedor, si es un proveedor, o si es un impuesto, qué clase de deuda es y su naturaleza, de dónde surgió, por el pago de impuestos, porque me vendió, porque me anticipó, porque surgió la deuda. Revelaré en forma separada de corriente y no corriente. Recordemos que ya les expliqué cuándo es un activo corriente, cuándo es un pasivo corriente. ¿Se acuerdan? A corto plazo, a largo plazo, que yo puedo volver dinero en el momento. Si no, me escriben y volvemos y lo repasamos. Revelar políticas contables significativas en la base de medición, revelar para las cuentas por pagar de largo plazo, cuáles son a largo plazo,
Se revelará acerca de las ganancias y pérdidas, si se tienen pues, y de los intereses que se haya causado en el costo amortizado, en lo que difiere a mucho tiempo. Los controles contables pues dependen del área contable, llega la redundancia. Entonces, entre los controles está determinar que sea reconocida toda la obligación en cuentas por pagar, determinar los saldos de cuentas por pagar, determinar los saldos de cuentas por pagar que están debidamente soportados en documentos internos. Recuerde que la contabilidad es de soportes. Yo no puedo reconocer una cuenta por pagar si no tengo una factura. ¿Listo? Efectuar periódicamente confirmación de saldos. Eso se llama conciliación de cartera. Llamar a mis proveedores y decirles, venga, me va a hacer un favor y me manda un estadito de cartera. A ver si yo le debo las mismas facturas que yo tengo por pagarle. Que estemos iguales, que él en sus cuentas por cobrar tenga las mismas facturas que yo tengo en mis cuentas por pagar. Listo, la referencia normativa y las definiciones. Ahí terminaríamos esta de cuentas por pagar. Vamos a ir a mirar otra. Vamos a mirar otra, a ver cuál nos sigue acá. Que revisemos otra política, a ver si terminamos pronto estas políticas. Recuerden que los que no me hayan montado un ejemplo o una política en el foro me lo deben de hacer porque eso es una nota. ¿Listo? Bueno, obligaciones financieras. La política de obligaciones financieras, como les he venido diciendo en esa de cuentas por pagar, son cuentas por pagar por préstamos a bancos. ¿Cierto? Entonces, el objetivo es establecer las bases contables en el reconocimiento, medición y presentación de las obligaciones financieras. La obligación presentada en un balance general de hermética. Son créditos de tesorería correspondiente a créditos de rápida consecución o rápido pago. Sobre giros bancarios. Pasivos por arrendamientos financieros, ya les expliqué qué son los leases. Entonces dice que las políticas financieras son instrumentos las obligaciones financieras son instrumentos financieros de pasivos bajo NIF, debido a que corresponden a obligaciones contractuales a entregar efectivo otro activo financiero a la entidad. A continuación se ilustran las prácticas. El reconocimiento se reconoce como un pasivo financiero en el momento en que se convierta parte obligada, o sea, en el momento en que la empresa, en este caso Hermetic, vaya al banco y entregue documentos y le desembolsen el crédito. Se miden inicialmente en un valor nominal, menos los costos de la transacción directamente atribuibles a la obligación financiera. Recordemos que cuando uno va a hacer un crédito financiero, normalmente usted dice, bueno, présteme en 10 millones y le prestan 10, pero ¿cuánto le entregan? 9.600, 9.400, porque ellos inmediatamente se sacan comisiones, IVA y demás costos que tenga que ver en algunos casos hasta la primera cuota, seguros y demás. Entonces todo eso que me sacan a mí hace parte del crédito. Yo no puedo llevar a contabilidad, es que me desembolsaron 9.100.000, no, porque el pagaré del banco está por los 10. Entonces yo cuánto llevo a contabilidad y cuánto es mi obligación financiera, los 10. Así yo a mí me hayan entregado 9.600. Listo. Los costos de transición son los costos incrementados directamente atribuibles para la obligación financiera, y el costo incremental es aquel que no se habría incurrido incurrido en la empresa, no hubiese adquirido un pasivo financiero. Ese costo es si de pronto a mí en el momento en que yo vaya a hacer el préstamo, casi no pasa, pero puede pasar, ya casi no pasa. Yo vaya a hacer un préstamo de 10 y me digan, vea, para yo poderle entregar los 10 usted me tiene que consignar 400, porque los 400 son los gastos del préstamo, o sea, no te los sacan de los 10, sino que te los ponen a ti de más para que tú los pagues. Ese tema son costos incrementables, ¿no es cierto? Entonces mi crédito no sería, pues yo puedo decir que el crédito fue de 10, pero ¿de dónde saqué los 400 que pagué de más allá? Hay que revisarlo, si fue que incurrí en otro crédito o qué. Bueno, la aprobación del crédito, la entrega de garantía, las garantías son los pagarés, reconocimiento inicial, lo que les estaba diciendo de los otros costos, comisiones, intereses.
Medición posterior. La medición posterior son cuando los pasivos financieros son a corto plazo, sea menos de 12 meses. Pues es que si yo tengo un crédito a menos de 12 meses, es posible que no le tenga esta política, sino una cuenta por pagar normal, sin tasa de interés establecida, o sea, son unos créditos casi para pago inmediato. Se puede medir por el valor del contrato original. Y la medición posterior para los pasivos a largo plazo, que esos son los que tienen relación con esta política. Se causa mensual los intereses, generando entre ellas la fecha de pago y la fecha de cierre. Serán valorados al costo amortizado de obligaciones financieras a largo plazo, como el leasing, que no están incluidos como arrendamientos, que no estén incluidos como arrendamientos. Utilizando el método de tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses. La idea de estos pasivos financieros a largo plazo es que todo esté debidamente causado en la contabilidad y que si no tienen intereses y son a menos de 12 meses, entonces se lleve como una cuenta por pagar normal, como en la política anterior. En esta empresa dice que se preparará un flujo de efectivo, que ya se los enseñé, estimado para cada crédito, o sea que yo mensualmente en mi flujo de efectivo, en el cuadrito que les muestro ahorita, voy a llevar la obligación por obligación cuánto debo pagar, ya que es una obligación mensual obligatoria. Procedimiento: elaborar una tabla del costo amortizado por crédito, o sea, cuánto va al capital y cuánto va a los intereses. Proyectar las bases de tablas variables, si son intereses variables. Incluir las comisiones, elaborar una proyección del flujo efectivo, calcular la tasa que iguala a todos los flujos. Es importantísimo siempre tener un flujo efectivo. Bueno. Los intereses por pagar, reconocimiento posterior de los costos financieros. Si hay reconocimiento posterior es porque los intereses no se van a pagar inmediatamente, sino después, puede ser al final de la deuda. Hay créditos que usted va pagando el capital en todos 5 años y a los otros próximos 5 años paga los intereses. Entonces eso sería un reconocimiento posterior de los costos financieros. El pago del capital, pago de los intereses, retiro y baja de cuentas. Se podría retirar del balance un crédito, pero la verdad no es que se vea mucho, porque si usted lo retira del balance es como si no lo debiera o no estuviera asumiendo la deuda, y si usted tuvo ese crédito, lo más normal es que lo pague para que no tenga inconvenientes a futuro. Bueno, arrendamiento financiero ya les dije que son los leasing. Entonces en una política uno puede tener el tema todo, vea, cuando la empresa tal adquiere un bien tangible e intangible a través de un arrendamiento y este cumple con las condiciones descritas en la política contable de arrendamientos para ser clasificado como un arrendamiento financiero. La compañía debe reconocer desde la firma de dicho contrato una obligación y el valor de la entidad financiera. Bueno, entonces esta sería una política de obligaciones financieras, cuando la empresa es realmente grande. Listo, vamos a ver la última hoy. Ya no me quiere abrir, espere que ya les voy a... Bueno, beneficios ampliados. Los beneficios ampliados, recordemos que los empleados tienen derechos, ¿cierto? Entonces, introducción. Las personas los derechos de un empleado tienen que quedar plasmados en una política. Vamos a ver esta.
Las personas que se vinculan a la empresa se interrelacionan y trabajan en equipo para alcanzar un fin común, la prestación de sus servicios Armetiprot, de la cual adquiere una obligación de retribuir a sus colaboradores con la remuneración salarial, pago por constituciones de salario y otras prestaciones sociales según las leyes. Entonces, el objetivo de esta política es establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, valoración y presentación de los beneficios empleados en la NIF. Esta política aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración causada y pagada a las personas que prestan sus servicios a Hermetic mediante un contrato de trabajo como retribución por la prestación de sus servicios. Esta política indicará además cómo se maneja contablemente estos beneficios de acuerdo a una clasificación en 4 categorías, todos ellos recopilados en los siguientes documentos. Obligaciones laborales legales, establecidas en el régimen laboral colombiano y demás normas. Acuerdos individuales y prácticas no formalizadas que generen obligaciones implícitas. Entonces se reconocerá una obligación laboral en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones. 1. Que el servicio se haya recibido y se haya pactado por el empleado, o sea, que haya un contrato de trabajo mutuo. Recuerden que para abrir un contrato de trabajo tienen que, o un contrato, pero en este caso que es de trabajo, tienen que haber 2 partes, la empresa y el empleador. La empresa y el empleado, el empleador y el empleado, la empresa y el trabajador, 2 partes. Que el valor del servicio recibido pueda ser medible, con fiabilidad. O sea, que haya un valor de ese servicio, que haya un dinero, una contraprestación, que esté debidamente contemplado por la disposición legal o que sea costumbre de Hermetic, que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de recursos que hayan incorporado beneficios económicos, o sea, que se haya recibido un servicio para yo poder pagar por ese servicio. Bueno, beneficios a corto plazo. Son beneficios a corto plazo los pagadores inferior a 12 meses, que son cesantías, intereses, primas, vacaciones, salarios, incapacidades, horas extras y auxilios de transporte. La empresa puede remunerar a los empleados otorgándoles el derecho de ausentarse del trabajo por razones muy variables. Los derechos que pueden dar lugar a las ausencias son de 2 categorías, acumulables y no acumulables. ¿Listo? Beneficios posempleo. Son o acuerdos formales o informales que la empresa se compromete a suministrar beneficios a los empleados tras terminado su periodo de empleo. Estos beneficios posempleo en empresas pequeñas no se dan. Estos son en empresas grandes de trayectoria de hace muchos años, que muy seguramente la persona salía de jubilación y le seguían pagando durante 2 o 3 años su salario, o les daban cosas extras aunque ya no estuviera trabajando. Bueno, acá en los beneficios posempleo también viene el tema de pensiones. Entonces, antes se usaba mucho que las empresas pagaban directamente las pensiones, no a través de fondos, sino directamente por X tiempo. Pero eso desde hace como 30 años para acá no se da. Por eso aquí dice, la obligación de Hermetic se limita a entregar el aporte predeterminado acordando a cada fondo. O sea, ya no le tiene que dar beneficios posempleo a nadie, porque ella le entrega lo acordado a cada fondo. Beneficios por terminación son aquellos beneficios que se pagan al empleado como consecuencia de que la empresa haya terminado su contrato, que la decisión del empleado aceptar voluntariamente la terminación del contrato. Para efectos de esta política contable, la empresa considera como un beneficio por terminación de contrato el pago de la indemnización. Veis que ahí quedó plasmado que esa empresa va a indemnizar. Beneficios a largo plazo son retribuibles a los empleados diferentes de los beneficios posempleo y de los beneficios por terminación, cuyo pago no vence entre los 12 meses siguientes al cierre del periodo en los cuales el empleado ha sido
ha prestado sus servicios. Habían empresas, ya casi tampoco se da, que aún después de cierto tiempo le seguían generando a sus empleados beneficios y eran a largo plazo, pero normalmente ya casi no se ve. Aquí en beneficios a largo plazo podemos hablar del tema de las vacaciones, porque las vacaciones muchas empresas las pagan hasta 2 periodos, o sea, usted puede quedarse 2 años sin salir a vacaciones y la empresa debe pagarle, y mire que 2 años son 24 meses, entonces serían beneficios a largo plazo. Puede dejar uno plasmado que el empleado tendrá sus vacaciones en el momento en que las tome, indiferente el tiempo que se demore, eso puede ser parte de la política. Beneficios por terminación de contrato. Entonces, si hay obviamente una terminación del contrato, la empresa tiene la obligatoriedad de entregarle, digamos, cesantías, intereses, vacaciones y primas a su empleado e indemnización si tiene derecho a ella. Beneficios a corto plazo son los que surgen en el mismo año fiscal, son los que son los que se deben de entregar anualmente, primas, vacaciones, intereses o cual constituya la base para su ajuste contable. ¿Listo? Medición. Entonces la medición dice, los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, o sea, en general ahí no hay negociación ni de intereses ni demás. Ni yo puedo decirle a un empleado, su liquidación vale 1.000.000, entonces le va a pagar 800, no, eso va en contra de la norma. Entonces la medición será al valor adeudado, que se define como la cantidad a pagar establecida entre las partes en el momento de reconocer el pasivo. Se medirán por el valor establecido entre las dos partes, de acuerdo a la normatividad vigente. Los beneficios a corto plazo se reconocen siempre que la empresa tiene la obligación del presente legal implícita de hacer tales pagos como consecuencia del suceso ocurrido en el pasado, que es un contrato laboral, y puede realizarse una estimación fiable de la obligación. Yo sí puedo en una liquidación decirle al empleado, bueno, te voy a pagar, la liquidación dio así, te voy a pagar en 1 o 2 contados según como esté la empresa, pero no desmiente la obligación, no la niega. Bueno. Hay incentivos que se reconocen en las empresas, que se pueden tener ahí. Bueno, ya les hablé de estos beneficios a largo plazo, beneficios por terminación del contrato, son los que da la norma. Los controles es determinar que se han reconocido todas las obligaciones laborales, terminar con los saldos de costos y gastos, determinar los saldos de costos y gastos, asegurar que se efectúen anualmente, determinar los saldos de pasivos laborales. Listo. La próxima clase vemos las políticas que nos faltan y ya en la clase de arriba empezamos a ver las normas y mirar cómo lo hacemos más didáctico. Vamos mirando qué día de octubre nos podemos ver, conocer y para que estemos en el horario en que puedan, sea 6:30 de la mañana o 6 de la tarde, en la institución para que llevemos actividades como más prácticas. ¿Listo? Yo voy a mirar qué día hablo con Diana y les voy contando a través de la plataforma qué día nos podemos reunir. Muchas gracias y que estén bien.